cuando una persona adulta le lee a un bebé o le cuenta un cuento, por ejemplo, cuento, poesía, no solamente desarrolla la inteligencia, la sensibilidad, la imaginación, la creatividad, sino que también se establece un vínculo, dicen los psicólogos, socioemocional, afectivo, que es muy importante en la primera infancia. El desarrollo socioemocional del bebé. Establece un vínculo con la persona que le lee, que va desarrollando el aspecto, digamos, no solamente cognitivo, sino también la sensibilidad. Así que ya desde la cuna, las canciones de cuna, por ejemplo, dicen que es la puerta de ingreso a la literatura. Cantarle a los chicos canciones de cuna, poesías infantiles, cuentos, por supuesto cuentos cortos, mostrarle libros de cuentos con imágenes coloridas, permitirle que toque el libro, el objeto libro, aunque sea bebé. Ahora nos pasamos a lo que es los adultos, ¿no? Aquellos adultos que abandonaron la lectura y escritura hace mucho tiempo y quieren retomar. ¿Qué autores y autoras les recomendarías y sobre qué les recomendarías escribir? Nota de opinión hacemos mucho los periodistas, ¿no? Cuentos, poemas, poesías, historias, crónica literaria, que también utilizamos mucho los periodistas. Claro. Bueno, en realidad, por un lado podemos tener en cuenta lo que es la lectura y por otro lado la escritura, que por ahí son procesos diferentes. Hay gente que a lo mejor, adultos que les gusta leer y a lo mejor no les interesa escribir. O por ahí a la inversa, les gusta escribir y no les llama tanto la atención leer. Entonces, yo les diría que si les gusta escribir, lean. No lo digo yo solamente, sino lo he escuchado los que saben más, que es fundamental la lectura para escribir. Pero si a la persona le gusta leer y no le gusta escribir, también es muy válido. La lectura enriquece la mente, además de ampliar el vocabulario, la expresión oral, enriquece la mente, la inteligencia. Estimula la creatividad y la imaginación. Claro, también estimula la creatividad y la imaginación, sobre todo cuando se adquiere el hábito desde niños, ¿no? Se puede decir que también nos abre caminos a campos que aún no hemos explorado. Y sí, porque la lectura es digamos, un incentivo y es una forma de desarrollar también la educación, favorece la educación. Ahora, la persona adulta que ha dejado de leer y por ahí quiere retomar la lectura, hay muchos libros, hay infinidad de autores para recomendar. Hay que ver qué tipo de lectura le gusta, ¿no? Yo cuando hablamos de lectura, hablamos sobre todo de la lectura literaria, no la lectura académica por obligación, porque vos por ahí estás haciendo una carrera y tenés que leer cosas de derecho, cosas de biología, por obligación. A esa lectura no nos estamos refiriendo. Cuando hablamos del gusto por la lectura, es la lectura literaria, que sobre todo es ficcional, tiene que tener un lenguaje poético, que no es el lenguaje informativo común o cotidiano de todos los días. Y cuando se trata de literatura, por ejemplo, infantil o juvenil, que transmita valores, es importante también. En el caso, volviendo al tema de los adultos, por ejemplo, a mí personalmente me gusta mucho la novela histórica. Y me parece que a una persona que por ahí ha dejado el hábito lector y quiere retomar, es interesante la novela histórica porque parte de un hecho real, un hecho que ocurrió en nuestra historia, que a lo mejor a la persona le interesa más que lo puramente ficcional, relatado en forma de novela, o sea, dándole una forma literaria. Y a mí me gusta mucho, yo en los últimos años he leído bastante novela histórica, tengo autores para recomendar, pero bueno, ya te digo, depende del gusto de la persona. También pueden leer poesías, pueden leer libros de deporte, como estuvimos charlando hace un rato. ¿Vos también lo podrías preparar en un rato al libro si anda por ahí? Lo hacemos en la segunda tanda, un libro muy importante de deporte que contiene la historia de los mundiales. Ah, sí. Después en otro segmento lo repasamos. Bueno, cómo no. Quería repasar contigo la agenda cargada que tuviste durante noviembre. Luego, lógicamente, viene la pregunta, ¿no? Sí. 16 de noviembre pasado, entrega de antologías Hacedores de la Patria Grande, alumnos del profesorado de Historia de la localidad de Norberto de la Riestra.
18 de noviembre participaste en el programa radial Viajeros de la Paz por la FM 105.1 de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y el 19 de noviembre, pasado lógicamente en el mismo mes, presente estuviste en la escuela secundaria número 2 de Norberto de la Riestra, en la jornada Leer en Comunidad para fomentar la lectura y la escritura en los más jóvenes. Lógicamente ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Qué significa para vos llevar tu conocimiento, obra y se puede decir también ese gran bagaje cultural que tenés hacia todos los puntos del país? No solamente te quedas en tu localidad. Y es muy importante, porque eso se me ha ido dando, digamos, en el transcurso de unos cuantos años, no fue una cosa planeada. Uno empieza por ahí a relacionarse con grupos que estamos más o menos con los mismos intereses de leer y de escribir, y entonces se fueron dando invitaciones, participación en otros grupos, y bueno, y así, gracias a Dios, he podido frecuentar distintos lugares, viajar, llevando un poco las letras, también como representante del pueblo de Norberto de la Riestra. He ido a muchos lugares representando a Norberto de la Riestra. Se puede decir entonces, de Riestra para toda la Argentina. Bueno, y también afuera, porque por ejemplo he ido a Cuba, a Uruguay, a Colombia en intercambios culturales, y siempre cuando uno se presenta tenés que decir de dónde sos. Y bueno, yo siempre digo, si estás en el extranjero tenés que decir la provincia, uno empieza por, si estás acá en comunidades cercanas no decimos la provincia, pero por ejemplo en una oportunidad cuando fui a Cuba tuvimos que decir provincia de Buenos Aires, distrito 25 de Mayo, Norberto de la Riestra, porque te imaginas que en el exterior, para que te ubiquen más o menos en la zona, ¿no? Tenés que decir, si no te preguntan dónde queda Norberto de la Riestra, tienes que decir en la provincia de Buenos Aires. Y vas ubicando. Y vas ubicando, claro. Argentina, provincia de Buenos Aires, claro. El 25 de Mayo y la localidad. Sí. La última pregunta que te hago, y ya te agradezco por estos minutos, ¿no? ¿Consideras que tanto la escritura como la lectura deben ocupar un rol quizás más preponderante en la educación de nuestro país? Sí, sobre todo la lectura. La lectura y la escritura en las escuelas, ¿no? Parte de una, parte de la otra. ¿Un poco eso? Sí, se ha perdido. O sea, no lo digo yo solamente, sino que es un tema que todos conocemos, ¿no? Que la tecnología por ahí lo ha reemplazado, o no leer. La tecnología es excelente en cuanto a un recurso más, pero yo creo que en las escuelas tendría que seguir con el libro de papel porque es lo ideal para que el chico comprenda un texto. No puedes comparar el mensaje que se transmite en una pantalla, como en un celular, a un libro, que tenés todo el libro, la tapa, la contratapa, el índice, los dibujos, y lo tenés siempre al libro, cosa que no ocurre con un texto digital. Por ejemplo, a mí me gusta mucho nombrar citas de autores a los que yo he conocido personalmente o he escuchado, referidos al tema, para que no piensen que lo digo yo porque a mí se me ocurre, sino que lo digo porque estoy convencida que es así, y además porque lo he escuchado a gente de la que yo he aprendido mucho. Por ejemplo, hay un escritor que es Sacheri, Eduardo Sacheri, acá tengo un libro de él justamente, que es uno de los últimos libros que he editado, que es Los días de la violencia, se llama. Eduardo Sacheri, no sé si lo has escuchado nombrar, seguramente, porque es muy... Sí, es hincha independiente, sí. Él siempre lo dice. Orgullosamente. Sí, él es profesor de historia, pero escribe literatura. O sea, es una cosa original porque él, siendo profesor de historia, escribe cuentos, por ejemplo, y novelas también. Y él dice, por ejemplo, recomienda que en todas las clases se lea, independientemente de la materia, que les haga leer a los chicos 10 o 15 minutos de un texto literario, un cuento, una poesía, una leyenda. Y entonces él lo que hace es les hace leer a los chicos en los primeros minutos de clase y después lee él. Pero que los chicos participen en la lectura en voz alta. Y después de la lectura, una conversación literaria, o sea, charlar sobre lo que se ha leído. Eso lo dicen muchos, no solamente él, lo he escuchado a muchos, que se llama conversación literaria o también se llama diálogo. Entonces, no tomar una prueba escrita, sino un diálogo sobre lo que se ha leído. Entonces los chicos aprenden a dialogar, a escucharse,
con el otro, a respetar los tiempos del habla. Es muy positivo, digamos, y también sugiere él autores. Genera vínculos que hoy quizás, como decías vos, con la intromisión de la tecnología se están perdiendo, se están perdiendo. Claro, sí. Otro que también he escuchado muy interesante hablar de la lectura es Alejandro Dolina, por ejemplo, que él dice que la escuela tiene que volver a leer poesía, que se ha perdido la poesía en los chicos y en los adolescentes, que es importante volver a leer poesía y es importante volver a leer. Él dice que la Argentina necesita buenos lectores. O sea que es un concepto general de que la lectura se ha perdido. Y bueno, te puedo nombrar otros autores también que he escuchado, pero bueno, en este momento hay también una vuelta a los clásicos, cuando a los distintos escritores se les pregunta qué recomiendan leer, te dicen volver a los clásicos, por ejemplo, sería Julio Verne, que tiene las 80, La Vuelta al Mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino, El Faro del Fin del Mundo, novelas que han sido adaptadas para adolescentes y que es muy lindo leerlas. Así como Julio Verne, los cuentos de Oscar Wilde, yo lo tenía por acá. Oscar Wilde. Sí, perfecto. Estos cuentos, por ejemplo, El Ruiseñor y la Rosa, por ejemplo, cuentos que son, a lo mejor algunos docentes van a decir son libros viejos, pero son clásicos y el clásico no pasa nunca de moda. Pasa nunca de moda. Claro. También hay autores nuevos para recomendar. Acá tengo otro clásico que también se recomienda mucho, Alicia en el País de las Maravillas. Este se considera el primer libro de literatura infantil que se escribió en el siglo XIX. Pero, bueno, y con respecto a tu pregunta no sé si retomamos la respuesta. Hacedores de la patria grande. Vos me habías preguntado, sí. Claro, si yo había estuviste presente junto a los alumnos del profesorado de historia. Claro, porque bueno, el Instituto de Formación Docente tuvo la gentileza de invitarme a hacerme una entrevista hace pocos días y justamente yo tengo una antología, o sea que es un libro que reúne textos de varios escritores, hay un texto mío también, que se llama Hacedores de la Patria Grande, que es muy linda. Entonces se me ocurrió obsequiarles 2 antologías a los chicos estudiantes del profesorado de historia. Y el texto que escribí yo se llama La Madrecita de los Desprotegidos, este texto, este es el mío, que se la llamaba así a Macacha Güemes, la hermana de Martín Miguel de Güemes, que colaboró mucho con él en su campaña patriota, ¿no? En las luchas por la independencia. En la lucha por la independencia. Entonces yo lo titulé así al texto, La Madrecita de los Desprotegidos, hice toda una investigación histórica sobre la vida de ella, le di una forma literaria y lo mandé a esta editorial y lo seleccionaron juntos con otros y lo publicaron. Es una editorial de Salta. Se llama Juana Manuela Editorial. Y están todos los próceres en la tapa. Claro, están los próceres en la tapa. Juana Manuela se llama la editorial en honor a Juana Manuela Gorriti, que fue una escritora nuestra también salteña, una de las primeras escritoras mujeres, ¿no?, de nuestro país. Así que me gusta mucho esta antología, por eso se me ocurrió obsequiárselas a los chicos del profesorado de historia. Tiene poesías y relatos sobre próceres de nuestra patria. Así que bueno. Viviana, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno. Pasamos un cachitito nomás al próximo video para que muestre esa gran biografía que tenés. Ay, bueno. En la tapa. Con una anécdota. Diego Armando Maradona. Eso mismo. Pasamos al próximo video. Tipo reliquia, digamos, porque es del año 2002. Y surgió así. Resulta que cuando mi hijo era chiquito, para mí como una forma de incentivarlo a la lectura, resulta que mi papá le guardaba siempre la sección deportiva del Clarín, la guardaba para él. Y todas las semanas tenía la sección deportiva del Clarín ya desde chiquito. Y bueno, y un día él tendría 8 años, no sé, no me acuerdo,
se apareció acá en casa que quería ir a lo de Genovesio, al tradicional kiosco de diarios y revistas que teníamos acá en Riestra. Y bueno, yo no sabía qué era lo que él quería, me decía que lo llevara porque había un libro que él quería ese libro. Y bueno, lo llevé y era este. Y yo lo guardo como una reliquia, la verdad, porque tiene 23 años y habla de la historia de los mundiales. Y acá en la tapa está nuestro genio ídolo, Diego Armando, la Copa del Mundo de México 86. Eso mismo. Así que bueno, por eso digo, ¿quiere retomar la lectura? Claro, yo digo, también es una buena forma de estimular a los chicos a la lectura, mostrándoles libros de deporte, ¿no? O estimulándolos en ese sentido. Y además estás también estimulando el gusto por el deporte, que es tan importante también, ¿no? Viviana, muchísimas gracias por todo. Bueno, ¿querés que te muestre algo por dentro? Bueno, cómo no. Bueno, este es mi ídolo porque yo soy de esta época. Mario Alberto Kempes. Mario Alberto Kempes. Campeón en Argentina en 1978. Eso mismo. Y el famoso abrazo del alma también aparece en imagen. Ah, ¿también? Sí. No sé cuál. Levantar un poquitito más, así lo vemos. Ahí está. Sí. Ahí está. Perfecto. Tu ídolo, Mario Alberto Kempes. Sí, mi ídolo. Figura el matador. Exactamente. Ex Instituto de Córdoba, Valencia de España y de la selección argentina. Eso mismo. Viviana, muchísimas gracias. Bueno, sí, por todo. Gracias a vos. Por la nota. Bueno, gracias a vos,